Aleshores, ara el que farem és, doncs, bueno, hem preparat i convidat el Joan Hernández, que ens farà, a les empreses que som aquí, ens posarà una miqueta al dia de... El títol és Com la intel·ligència artificial pot ajudar les pimes, d'acord? Si realment això és una ocasió que hem d'aprofitar ja o quan, bueno, no sé. Joan, estàs convidat, no sé, hem de connectar-te aquí... Sí, por el micrófono. ¿Qué tal? Vale, moltes gràcies. Bueno, primer de tot, gràcies per venir, gràcies per estar aquí avui. El que faré, el que intentaré fer avui és fer-vos una petita radiografia del que és la intel·ligència artificial. Bueno, está en castellano, porque está en castellano la presentación, será más fácil para seguirlo. Os voy a hacer una pequeña radiografía de lo que es la inteligencia artificial a día de hoy, de lo que puede hacer, de lo que no, porque creo que hay muchas campanas y se oye muchas campanas sobre la IA, pero realmente la gente está un poco perdida de lo que realmente puede hacer y de lo realmente útil o no que puede ser para nosotros y si ya a día de hoy la podemos utilizar y aprovechar, ¿vale? Entonces después, es un foro relativamente pequeño, podemos hacer preguntas, charlar, lo que vosotros queráis. Prefiero, primero de todo, haceros un pequeño resumen de lo que es y lo que os puede aportar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer siempre es una pregunta muy sencilla: ¿cuántos de vosotros utilizáis ChatGPT? ¿Vale? Y de los que habéis levantado la mano, ¿cuántos de vosotros pagáis por ChatGPT? Vale, tenemos dos personas, ¿vale? Lo primero, quiero que entendáis que aquellos que utilizáis ChatGPT, es una herramienta tremendamente potente, pero que no pagáis por él, estáis utilizando una versión que es alrededor de 100 veces menos potente que la de pago. Uno de los grandes problemas que tenemos los que nos dedicamos a divulgar sobre inteligencia artificial es que la versión gratuita del producto es una castaña comparada con la versión de pago, con lo cual la gente lo prueba sin pagar, sin probarlo, y dice, pues esto no está tanto que me están contando esta gente, ¿no? Entonces es como si decís, no, yo soy piloto de Fórmula 1 porque corréis en un circuito de Fórmula 1, pero después vais con un utilitario. No es lo mismo que correr con un Fórmula 1 de verdad, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que está pasando. Hay un problema importante porque, evidentemente, cuando te dicen ChatGPT 3.5, que es gratis, o ChatGPT 4 parece que es una cosa irrisoria, pero la diferencia es abismal, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo primero que vais a ver, que hay una misconcepción de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Este QR que tenéis, el primer final de la presentación también, es mi canal de YouTube, donde me dedico a divulgar, porque os voy a hacer una pequeña presentación de mí, por si no me conocéis. Yo soy Joan Hernández, yo soy una persona absolutamente normal y corriente. Yo no tengo un máster en el MIT, ni soy científico, ni tengo un background en el mundo de la informática, ni nada por el estilo. Me defino como empresario, porque tengo una empresa, así de sencillo. Soy fotógrafo de profesión, llevo 15 años en el mundo de la fotografía profesional. Me dedico a hacer fotos para que la gente vea sus productos mejor. Si alguien necesita fotos, me puede llamar también. Encantado de la vida, ¿vale? Y desde hace alrededor de un año me considero también divulgador de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, una de las cosas que muchas veces cuando me presentan en congresos, en eventos, que estoy dando muchísimos por todos lados, me presentan como experto en inteligencia artificial. Yo no soy experto en nada, no faltaría más, pero lo que me dedico es a divulgar. ¿Qué quiere decir divulgar? Quiere decir que yo paso muchas horas aprendiendo sobre inteligencia artificial, lo mastico y os lo doy digerido para que vosotros lo podáis entender de una forma más fácil. Y creo que donde la gente conecta muy bien conmigo es que no soy científico, no soy técnico, no soy informático y con lo cual soy uno más de vosotros, como cualquiera de los que estáis aquí, ¿vale? Entonces yo, mi inicio en el mundo de la inteligencia artificial fue, como digo, en febrero de 2023, más o menos. Leí un artículo en Times sobre Eliezer Yudkowsky, que es un gran divulgador de inteligencia artificial, y el artículo se titulaba "O paramos esto o vamos a morir todos". Y dices, hostia, esto parece un poco terraplanista y un poco exagerado, pero claro, lo ves en Times, que es una revista de bastante prestigio, y dices, pues, ¿cómo puede ser que esa gente haya publicado esto? ¿No? Me parece también una salvajada, ¿no? Y entonces te lees el artículo y dices, bueno, oye, hay puntos de vista interesantes. A partir de ahí me empecé a meter en la inteligencia artificial, y hasta el día de hoy, básicamente dedicándole más de 50 horas a la semana a investigar sobre el tema y digerirlo y contarlo en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuento? Lo cuento en un canal de YouTube que, para que os hagáis una idea, de hecho esta presentación, digamos, este mes he hecho, creo que esta es la sexta presentación que hago en un foro de este tipo. Diferentes. He estado en México, dando conferencias, estoy en España, ahora voy a dar el mes que viene una para la Policía Nacional, la semana que viene tengo una con la ministra de no sé qué en Valencia, etc. ¿Vale? Esta presentación la tengo que actualizar cada día. Ahora, hoy, esto creo que lo hicimos, actualizarlo creo el equipo, pues quizá el viernes, hoy creo que somos 86.000 en la comunidad, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo eso? Pues porque el interés es enorme. Está creciendo muy rápido. Yo tengo otro canal de YouTube que hace más de 10 años que tengo de fotografía.
tiene 255.000 suscriptores. Para llegar a 85.000 suscriptores, yo creo que me llevó alrededor de 4 años. Y esto me llevó menos de 10 meses. Hay un interés palpable en la sociedad por la inteligencia artificial. Y eso es muy importante que lo entendáis porque después vais a ver que como empresarios vais a tener un tema muy importante, que es que si vosotros no aplicáis la IA, vuestra competencia la está aplicando ya. Y ahí tendréis un problema muy grave, ¿vale? Es decir, esto ya no está aún en la tele, pero le queda muy poquito. De hecho, me han entrevistado en varios medios de radio, en varias televisiones de fuera de España. En la televisión a día de hoy aún veis cosas muy puntuales, pero yo creo que para después del verano esto va a ser una bomba informativa en todos lados, para tener inteligencia artificial hasta en la sombra, ¿vale? Si que aún estáis a tiempo de meteros en la primera hora. Bien, lo primero es entender un poco qué es esto de la inteligencia artificial. Tenéis que entender que la inteligencia artificial no es algo de ahora. Ahora ha habido un bombazo, pero la inteligencia artificial nace en los años 50, que es cuando se acuña el término inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial, de una forma muy resumida, es que hemos creado máquinas, ordenadores, que son capaces de hacer cosas que considerábamos que eran humanas, ¿vale? Entonces hay una serie de cosas que, desde nuestro punto de vista, no yo, sino los expertos científicos del mundo, definían que eran cosas inicialmente que eran intrínsecas del ser humano y que nos hemos dado cuenta que no lo son. Cosas como el razonamiento, la inteligencia o la creatividad. Nosotros pensamos que era algo nuestro y resulta que no. No es algo 100% replicable de una forma sintética, ¿no? Y eso es un poco lo que haremos, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, como digo, es capaz de razonar e incluso es capaz de ser creativa, que igual en una línea que el año pasado aún hubiésemos discutido sobre si lo era o no. Pero acaba de salir un estudio hace poco que dice que no solo es creativa, sino que además es más creativa que los humanos. Han hecho unas pruebas y le han preguntado a una inteligencia artificial como ChatGPT, le han preguntado una serie de preguntas, de exámenes de creatividad que hacen por humanos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y han cogido un grupo de humanos, inteligencia artificial, han comparado resultados y resulta que la inteligencia artificial sale ganando el resultado. ¿Qué tipo de pruebas son? Pues, por ejemplo, una forma de detectar la creatividad de una persona, porque todos tenemos creatividad distinta, yo tengo una, tú tienes otra, yo tengo otra, es, por ejemplo, preguntaros, decirme 10 palabras que estén lo más alejadas semánticamente entre sí posible. Por ejemplo, mecánico y elefante. Son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero elefante y jirafa están más cerca semánticamente. Pues le han preguntado a una inteligencia artificial que dijese esas 10 palabras y a una serie de humanos que dijesen las 10 palabras que mejor se pueden ocurrir con todo el tiempo que queréis para pensarlo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Y como eso hay varias pruebas más de creatividad, ¿vale? Que identifican básicamente la capacidad creativa de los humanos. Se han pasado a la prueba de inteligencia artificial y demuestra ser eso. No, os podéis imaginar que como fotógrafo, asumir que una máquina es más creativa que yo, pues a mí me jode bastante, ¿vale? Pero es algo que tenía que hacer, es algo que tenía que asumir y que tenemos que ver que esto está haciendo cosas que no esperábamos que pudiese hacer. Y eso es una cosa muy importante que incluso los científicos no entienden por qué. Es decir, hay un factor en las inteligencias artificiales que están haciendo ahora, que es una cosa que se llama habilidades emergentes. Entonces son cosas que no esperábamos que hiciesen, que no programamos, que no creamos que hiciesen y que de repente empiezan a hacer a medida que las escalamos, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, en Google con una inteligencia artificial que sacaron y que de repente empezó a hablar un idioma para el que no habían previsto que esa inteligencia artificial funcionase en ese idioma, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender porque esto es una tecnología que luego os explicaré que no hemos programado. A diferencia de todo el software que hemos hecho hasta ahora, se había programado, funcionando una serie de leyes, una serie de si es esto, haz esto, si es esto, haz lo otro, y la inteligencia artificial es diferente, ¿vale? Lo que hay que diferenciar muy bien es entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, porque en inteligencia artificial hay muchas, y la que ha explotado ahora, en 2023-2022, es la generativa, ¿vale? Lo que tiene que ver con ChatGPT y sobre todo lo que tiene que ver con la creación de cosas, creación de texto, creación de imágenes, creación de vídeos, lo que quieras, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco hoy sobre todo sobre la generativa porque es la que más nos afecta, ¿vale? Vale. En la inteligencia artificial hemos estado haciendo un juego de avísame cuándo. Es un juego básicamente en que tú ves algo que sale al mercado y dices, bueno, está bien, pero tampoco es para tanto, ¿no? Por ejemplo, en la inteligencia artificial el primer impacto fue el tema del ajedrez, no sé si recordaréis, cuando la inteligencia artificial ganó a Kasparov, ¿no? Entonces era un poco fuerte en el 90 y pico o por ahí. Y entonces de repente todo el mundo dice, hostia, una máquina ha podido ganar al mejor ajedrecista del mundo, ¿no? Y dices, esto es sorprendente, pero bueno, el ajedrez es un juego lógico, tiene una serie de reglas y con lo cual pues aquí tampoco es para tanto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, avísame cuándo la inteligencia artificial nos gane a juegos un poco más serios, ¿no? Un poco más elaborados. Pues bien, después llegó cuando nos ganó a Go, que es el juego más complicado que existe en el mundo. Y de una forma creativa, además. O sea, de repente los jugadores mejores del mundo de este juego asiático Go, de repente se encontraron que la inteligencia artificial les ganaba haciendo cosas que ellos no creían que eran posibles en el juego.
Decían, ¿cómo? Espera, no estás haciendo trampas. Y es, no está haciendo trampas. Está haciendo cosas que a ti, tu inteligencia te había limitado a que no eras capaz de imaginar que eso era posible con las reglas existentes del juego, ¿no? Entonces, esas son cosas que lo que vamos haciendo cada vez es tirar la pelota más adelante. Porque tenemos una tendencia a pensar que, bueno, que hay gato enfermo. Que esto hay algo que no acaba de cuajar, ¿no? Entonces, lo siguiente es, avisar cuando la inteligencia artificial puede ser mejor que los médicos. Pues bien, noticias. ¿Qué ha pasado? En 2023 se hizo un estudio en que se cogió un foro de consultas médicas de diagnóstico, se cogieron un montón de preguntas de pacientes reales, se cogieron unos actores para interpretar las preguntas en el chat y se pusieron al otro lado del chat, a ChatGPT y a una serie de doctores reales humanos. Y entonces esos actores pues planteaban sus problemas y el médico tenía que diagnosticar. ¿Vale? Entonces cogen el resultado de todas estas pruebas y se lo pasan a un comité médico ciego, es decir, que no sabía cuáles eran de inteligencia artificial y cuáles eran de humanos. Pues bien, la inteligencia artificial puntúa 3 veces por encima de los humanos en diagnóstico. Es decir, diagnostica 3 veces mejor que un médico humano de media. ¿Sí? Eso no quiere decir 3 puntos por encima, quiere decir que multiplica por 3. Uno se con 10 y otro se con 30 en esa prueba, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero es que luego, ese mismo comité les dio por hacer otro, les preguntaron que valorasen otra parte de esa interacción, que era la empatía. Y dices, bueno, aquí ya tenemos controlado, los humanos, somos humanos, todo bien. Pues bien, la inteligencia artificial puntúa 10 veces por encima. 10 veces más empática. La inteligencia artificial no tiene un mal día, la inteligencia artificial no tiene a su marido o su mujer que le han puesto de mala por la mañana, la inteligencia artificial no juzga. Y eso es algo muy importante, porque lo que está pasando es que esa capacidad de empatía es lo que decía antes, una capacidad emergente que no esperábamos que fuese tener. Nosotros hace 3 años me vengo aquí, ahora como somos de inteligencia artificial y tal, lo que pensamos es que los taxistas van a perder el trabajo. Pero lo que nunca pensaríamos es que la inteligencia artificial pudiese ser uno de los mejores psicólogos que ha existido. Y de repente lo está siendo. De hecho, es uno de los trabajos más probables que sean reemplazados, lo primero, los psicólogos. Podéis imaginaros, ¿no? Bien, hay muchas más. Amy, por ejemplo, es una inteligencia artificial en el mismo objetivo, desarrollada por Google, totalmente enfocada al diagnóstico médico. Y está teniendo unos resultados que, fijaros, una cosa muy curiosa. En la mayoría de casos, la suma de humano asistido por inteligencia artificial aún da mejores resultados. Pero en Amy, que es el diagnóstico, el humano con inteligencia artificial es peor que la inteligencia artificial por sí sola. Lo cual quiere decir que somos el cerebro. Ya no es que sea mejor que nosotros. Si intentamos ayudarla, los copiamos. ¿Vale? Entonces, ese es el nivel que estamos ahora. Eso que veis ahí es una cabina, es un proyecto, una startup, que va a instalar estas cabinas en centros comerciales de todo el mundo, en el que tú podrás tener un chequeo médico. Tendrás una suscripción de $100 al mes, y tú cuando quieres te vas ahí y te toma la presión, te mira la sangre, te mira no sé qué, te mira el azúcar y te dice cómo estás médicamente. Y claro, aquí en España, pues es una gilipollez porque tenemos acceso al médico gratuito y tal, pero imaginaos en países como Estados Unidos donde ir al médico pues también era, pues de repente esto da acceso médico, pues imaginaos en países del tercer mundo donde no hay acceso a médicos. Y de repente puedes montar esto en una ciudad del tercer mundo donde de repente todo el mundo pasa a tener un chequeo médico con una calidad de diagnóstico, como hemos visto, con un precio relativamente asequible. Esto puede ser absolutamente revolucionario. Bien, claro, dices, bueno, la medicina, ciencia, es todo muy, ¿sabes? No sé. Avísame cuando la inteligencia artificial realmente pueda sustituir a los profesores. Pues bien, fijaros, esto no sé si sonará alguno, Khan Academy. Khan Academy es una pequeña startup online que tiene tan solo 150 millones de alumnos en el mundo, aproximadamente desde todas las edades, ¿no? Es la empresa de educación más grande del mundo, más grande que ningún Stanford o lo que queráis, y es la empresa con que más personas forma en el mundo entero. Porque su CEO le ha dicho que en las pruebas están teniendo mejores resultados con profesores de IA que con profesores humanos. El aprendizaje del alumno es más efectivo y mejor cuando el profesor es una IA que cuando el profesor es un profesor de IA. Evidentemente hay muchos matices y aún no es algo que esté completamente desplegado, son pruebas, pero los resultados son estos. Avísame cuando la inteligencia artificial pueda crear aplicaciones, pueda crear software por sí misma. Pues bien, esto aún está un poco desarrollándose. De hecho, en las últimas semanas hemos tenido algunos desarrollos de esta línea bastante bestos. Pero para que os hagáis una idea, el año pasado, esta noticia es de febrero de 2023, imaginaros el tiempo que hace ya, y cogieron a ChatGPT y lo presentaron al examen de cualificación de programadores de Google. Básicamente, cuando tú vas a querer trabajar en Google como programador, te hacen un examen, según lo que sacas, te ofrecen un trabajo u otro, a diferentes niveles. Pues bien, ChatGPT puntuó como un programador de nivel 3. Por sí mismo, haciendo las pruebas él solo, ChatGPT por sí mismo. Programador de nivel 3. Programador de nivel 3 no es el mejor programador que hay en Google, ni mucho menos, hay nivel 2, nivel 1 e incluso programadores especialistas.
Pero para que os hagáis una idea, tiene un salario base de $180.000 al año. La inteligencia artificial puede hacer el trabajo de una persona que gana $180.000 al año en Estados Unidos. En Estados Unidos los salarios son más altos, pero aún así es bastante alto. Avísame cuando ChatGPT pueda entender y escribir como los humanos, que tenemos esa habilidad, ¿no? Shakespeare o pues claro, lo presentaron a la selectividad y en la selectividad global de Estados Unidos sacó un puntuaje del 90%, lo que quiere decir que está por encima del 90% de los humanos completados, los americanos, pero son humanos. Y en la parte de comprensión lectora y escritura están en el percentil 94%. Eso quiere decir que están en el top 7% de los humanos. Entonces yo no sé si el top 7% es Shakespeare o no, pero desde luego mejor que yo es. Entonces, si esto es mejor que yo comprendiendo y escribiendo, igual lo que yo tendría que hacer es pasar por él los contratos que me pasan a mí para firmar, pasar por él los emails que son importantes o hacer que me redacte un email para un presupuesto, porque si lo hace mejor que yo, pues puede ser beneficioso, ¿no? Entonces, ese es el nivel de hace tiempo, o sea que hemos mejorado mucho porque todo eso desde el año pasado, ¿vale? Avísame cuando la inteligencia artificial pueda hacer vídeos que realmente sea interesante y tal. Fijaros en esto. No sé si tenemos audio. Sigo. Claro, entonces, además de todo esto que estamos viendo, que la inteligencia artificial puede hacer cosas absolutamente increíbles que igual la mayoría de vosotros no pensabais que podía hacer ya a día de hoy y ya las está haciendo. Además de eso, hay un montón de cosas que no vemos, que pasan en el trasfondo, que no son para nuestro día a día y que probablemente a mí como empresa no van a beneficiar, pero que si puede hacer eso, imaginaos lo que puede hacer por mí, ¿no? Aquí tenemos algunos casos de la parte más científica. Esto es de esta semana, abril 27 de 2024. La inteligencia artificial acelera el diseño de medicamentos para el tratamiento de Parkinson y multiplica por 10 nuestra capacidad de generar esos medicamentos. Por 10, nada más y nada menos. La inteligencia artificial puede detectar enfermedades del ojo y Parkinson, también coincide, también algo de diabetes, con una foto de nuestra retina. Es capaz de diagnosticaros. O por ejemplo, la inteligencia artificial en Toronto el año pasado fue un laboratorio de inteligencia artificial que hacía una prueba, que no es un laboratorio médico ni una farmacéutica, consiguió desarrollar un medicamento válido para el tratamiento de un cáncer de hígado en 30 días. Algo que normalmente nos lleva 6-10 años a la comunidad científica humana hoy en día. Bien, aparte de eso, tenemos también avances científicos en otros campos de la medicina. La inteligencia artificial, hace poco, 9 de enero de 2024, ha conseguido encontrar un diseño de baterías que pueda reducir el 70% del litio. Podéis imaginar el impacto que eso puede tener en la sociedad, ¿no? Evidentemente esto aún está en pruebas, en todo lo que queráis, pero es muy bestia. O, por ejemplo, la inteligencia artificial puede predecir los tifones en menos de un minuto. Con lo cual nos tiene un avance tremendo. Esto está pasando en Taiwán o Japón, pero básicamente les da una puerta a poder predecir desastres naturales de una forma mucho más efectiva, ¿no? Como por ejemplo Google, con una nueva inteligencia artificial de Deep Learning, descubrió millones de materiales nuevos que pueden abrir puertas a miles de cosas que podéis imaginar, ¿no? Entonces todo esto era imposible literalmente de ser hecho por parte de los humanos a la comunidad científica. Así que esto es un poco el estatus de lo que tenemos. Pero bueno, tenemos que ver un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Vale, de una forma muy básica, y voy a repetir porque tampoco no es tremendamente interesante para los que no sois muy técnicos, pero la inteligencia artificial generativa funciona primero con letra de texto o imagen, ahora tenemos ya multimodalidad, esto es algo que hemos cambiado en los últimos meses, y nosotros le introducimos algo a esa inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial hace lo que se llama la tokenización, que es básicamente dividir eso en pequeñas partes para poder digerirlo y procesarlo, ¿vale? Y eso hay un artículo muy interesante de Andrés Carpafi en YouTube que lo explica, para los que sean más técnicos, y luego hacer un procesamiento y predicción.
Y esa es la palabra más importante de todo esto. La inteligencia artificial, imaginaos que es una caja negra en la que tú le metes algo y tienes una salida. ¿Vale? Pues esa salida es una predicción. ¿Sabéis en el móvil cuando estabais escribiendo os sugiere una palabra y podéis escribir la siguiente? ¿Tienes? Vale, vamos a cambiarlo y ponerlo ahí porque si no, me dio el café no voy a ir cosas. Perfecto, gracias. ¿Y el audio? ¿Me voy a mutar para el audio? ¿Ya está? No, este es ¿eso ya está aquí? Vale, sí. Vale, estamos. Vale, entonces, básicamente, ¿sabéis lo que pasa en el móvil? Que de repente estáis escribiendo y os sugiere la siguiente palabra y si le vas dando puedes ir escribiendo la frase y prácticamente siempre se da cuenta de lo que bien. Porque la inteligencia artificial, ChatGPT, es lo mismo, pero lo bestia. ¿Vale? En lugar de estar entrenado en una serie de palabras, está entrenado en 1,8 trillones americanos, lo que sean millones españoles, de parámetros, es decir, de documentos. Prácticamente en todo el texto que hay en Internet, y ahora se ha revelado hace poco que probablemente también transcribieron a texto muchos vídeos, más de 1 millón de vídeos de YouTube para entrenarlo, ¿vale? Entonces, básicamente es un predictor. Y lo importante es entender eso, que es un predictor que su misión es intentar responder algo que sea plausible a tu pregunta. Es decir, lo que tú esperarías como respuesta. No la verdad, sino una respuesta que sea plausible. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces pues, no nos dice la verdad, y eso es un problema que tenemos y que algunos lo ven como un problema, pero al fin y al cabo es una característica, porque ¿qué hay más creativo que mentir, verdad? Entonces, al final, si queremos que la IA pueda crear cosas, pues tenemos que darle el margen de que nos mientan. Entonces hay que encontrar cómo identificar, cómo reducir esas mentiras, pero al final es parte de una característica del negocio. A partir de ahí, de esa predicción, tener una respuesta y vamos a la entrada. Vale, este proceso a día de hoy tiene un corte aquí arriba, es decir, solo tienes una dirección. Entrada, tokenización, proceso de predicción, respuesta y vuelves al usuario, ¿vale? Esto hasta ahora funciona así. Yo tengo que tomar la iniciativa de interactuar con la inteligencia artificial, ¿vale? Este año vais a empezar a oír una palabra que se va a ser la palabra agentes, no es la palabra del año. Creo que hasta la guay la va a poner como la palabra del año. ¿Agentes qué es? Pues básicamente inteligencias artificiales que pueden autopromptearse, es decir, autodarse las instrucciones. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos empezar a los círculos. Yo digo, quiero que me crees el plan de redes sociales para mi empresa. Y a partir de ahí la inteligencia artificial empieza, vale, este hombre quiere un plan de redes. Perfecto, utilizamos, procesamos, predecimos, tenemos respuestas, salimos. ¿Esto que ha salido realmente es lo que el usuario quería y como lo quería? No. Pues oye, hace estos cambios en esto, y ella por sí misma va a empezar a dar vueltas a la rueda hasta que genere el output que realmente cree que es lo que nosotros esperábamos. Y por lo cual se va a poder incluso hacer tareas más complejas. No solo es hazme el plan de redes, pero es hazme el plan de redes, una estrategia, créame las imágenes, créame los textos, créame tal, cómo publicarlo, método tal, y hazme una guía en PDF para explicarle cómo es imágenes y cómo tiene que hacer. ¿Vale? Pues todo eso lo podía hacer en un solo tipo, para que nos entendamos, en un solo programa. Porque el agente se ocupará de eso. Van a salir agentes de todo tipo. Ha salido Devin, por ejemplo, es un agente de programación que pasamos de que nos pueda asistir metiéndole una línea de código y que nos diga dónde están los problemas, etcétera, a que directamente Devin le podamos decir, desarrolla una app para vender mis productos. Y Devin puede hacer ese proceso. Aún no está 100% funcional, pero para que os hagáis una idea, es una aplicación parecida a lo que es Devin, que se llama Magic.dev. El ex-CEO de GitHub, que es la plataforma de programadores más grande del mundo, vio la demo y les dio 120 millones de dólares. Por una demo. Sí, presentaron el producto y les dio 120 kilos. ¿Vale? Entonces, ese es el nivel en que están las inteligencias artificiales, lo que llamamos agentes. Lo vais a oír mucho, porque probablemente la próxima versión de ChatGPT, ChatGPT 5, cuando salga, uno de los puntos fuertes será la capacidad de desplegar agentes, de hacer que puedan hacer todos los usos. Bien, en resumen, predice la siguiente palabra. No tenemos ni puñetera idea de cómo lo hacen, no nosotros, sino los que las han creado. Y suena creíble, pero no siempre es cierto. Eso es un poco el proceso, ¿vale? ¿Hasta dónde puede llegar un LLM, que es un Large Language Model, que es lo que es el tipo de inteligencia artificial que es ChatGPT? Pues bien, ChatGPT a día de hoy nos ofrece 32.000 tokens de contexto. Podemos trabajar con hasta 128.000. Estos tokens son lo que hemos hablado. Yo pongo una pregunta y él lo tokeniza para poder procesarlo. Para que os hagáis una idea, un 75% de eso serían palabras. Es decir, hablaríamos de unas 25.000 palabras que puede gestionar ahora mismo. ¿Qué supone eso?
supone todos tus emails de los últimos 10 días. Más o menos por ahí andará, depende de lo ocupados que estéis, pero alrededor de todos los emails de los últimos 10 días se los podríais meter de golpe a ChatGPT, como lo tenemos a día de hoy la herramienta, y él podría interactuar con ellos con una recuperación prácticamente perfecta de todo el contenido de todos esos emails. Entonces tú tienes ahí todos los emails y dices, oye, respóndele a Juan y no sé cuándo, y sabe de qué habéis hablado con Juan en vuestra cadena de correo. Podríamos hablar de todo el calendario de una empresa de este mes. Todo el calendario de eventos, cosas que tengáis, y podéis gestionarlo perfectamente. 50 páginas de la novela. Podría cogerte el capítulo 1 de esta novela que estás leyendo y podrías interactuar con lo que él sabe de eso. Como cuando hablas con un amigo que se ha leído la misma novela y le dices, oye, ¿qué te parece ese personaje tal cual? ¿No? Pues eso mismo podrías hacerlo con el contexto que me hacer. Ahora se han anunciado modelos hasta 10 millones de tokens. Teníamos 32.000, ¿vale? Y en ChatGPT se lanzó en marzo-abril de 2023. Pues en enero-febrero se lanzó ya Gemini 1.5, que básicamente nos dice que podrían tener 10 millones de tokens. Menos de lo que hemos pasado, ¿vale? Hemos pasado de los mails de los últimos 10 días a todos los mails de vuestra vida. Puedes gestionar ahora mismo un LLM que ya está disponible, de hecho esta semana han dado acceso público a esta herramienta con hasta 1 millón de tokens. Hasta 10 millones, si no funciona, hasta 1 millón podéis acceder hoy sin coste, así de gratis. Y podéis hacer eso. Aún no está en pruebas, aún no es una herramienta comercializada, pero aún de momento vamos, es cuestión de darle unas semanas meses y lo tendréis disponible en vuestras cuentas de Google. 500.000 líneas de código. No sé, algún programador en la sala o algún que haga cosas de informática. 500.000 líneas de código es una absoluta salvajada. Cualquier software que os imaginéis, todo el software entero se lo podéis pasar y decirle, encuéntrame brechas de seguridad. Y os dirá dónde está. Porque además lo puede hacer prácticamente a la perfección. 80 novelas enteras. 80 novelas enteras. Todas las leyes y regulaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, todas. Y a partir de ahí, decirme dónde queda el abogado. Y además todo eso lo hace con un 99% de recuperación. Es decir, tú le dices de todos los emails de tu vida, le dices, oye, dime qué me dijo Juan en marzo del 23 que hablamos de alguna cosa de París. Y te dirá, mira, hablasteis de esto concretamente. Hay un ejemplo que han puesto ellos en un vídeo en YouTube, en que le ponen una peli de Buster Keaton de 45 minutos, una película entera de 45 minutos. Pensar que el vídeo es lo que más dato tiene. Es decir, 45 minutos de vídeo es 1 millón de tokens, que es prácticamente, como os digo, 50.000 líneas de código de programación. O sea, el vídeo es lo que más consume de contexto, ¿vale? Pues le ponen una peli entera y le dicen, dime en qué momento hay un actor que saca un papel del bolsillo. Y de toda esa película, el sistema, en cuestión de 3 minutos, contesta y dice, mira, en este momento, en este minuto y segundo, hay un actor que saca un papel del bolsillo. Y de hecho es más, van al vídeo, ven y ven como un actor saca un papel del bolsillo. Y es más, la inteligencia artificial les dice lo que pone en el papel. De un vídeo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Claro, como hemos dicho, la inteligencia artificial nos miente a veces. Las alucinaciones es eso que pasa cuando lo que nos dicen no es la verdad. Y claro, esto es un mal rollo para la mayoría de nosotros, porque dices, vale, ¿de qué me sirve ChatGPT por mucho que pueda hacer si luego lo que puede estar haciendo está mal, ¿no? Hubo un abogado en Estados Unidos que lo utilizó para hacer la jurisprudencia en el caso y se presentó ante el juez, bueno, esta es la jurisprudencia tal, y el juez dice, no, esto no existe. No sé qué leche estás diciendo, pero ninguno de estos casos que has visto aquí existe. Y evidentemente este tío lo despidió en el bufete. Pero la historia está en que, claro, eso no quiere decir que no sea útil. Primero se equivoca poco. La mayoría de veces funciona a la perfección y mucho mejor que la mayoría de nuestros trabajadores. Y por lo cual es bastante viable utilizarlo. Pero es que lo único que tenéis que hacer es poner un paso de comprobación humana, en lugar de directamente darlo por bueno. Es decir, ya es mucho que nos hagan el trabajo. No sé vosotros tenéis becarios, pero yo cuando tengo un becario, si le pido que me haga alguna cosa, me la reviso. No la voy a publicar directamente sin que haberla visto. O incluso con mi equipo de marketing. Si hace un copy para un email de venta que es muy importante para mí, lo que voy a hacer es revisarlo, para que no hayan entendido mal algo. Por lo cual, es el mismo proceso. Es decir, el hecho de que esto se pueda equivocar de vez en cuando no quiere decir que no podamos utilizarlo y que no sea útil. Al contrario, es muy útil. Bien, el problema que tenemos con esto es que nadie sabe cómo solucionarlo. Está avanzando el tema, se está empezando a detectar por qué, cuándo, cómo, y a partir de ahí se podrán sacar herramientas que lo puedan solucionar. ¿Vale? Este para mí es el resumen de lo que es la IA, y es que la inteligencia artificial la hemos creado, no la hemos programado. Y eso es algo muy importante que hay que entender. ¿Vale? Para que os hagáis una idea del impacto que la inteligencia artificial va a tener en nuestra sociedad, o está teniendo en nuestra sociedad, el año pasado, antes de verano,
le preguntaron al CEO de Google, a Sundar Pichai, en una entrevista en 60 Minutes, que es un programa muy interesante de Estados Unidos, le preguntaron a qué tecnología de la humanidad ha vivido compara el impacto social que va a tener la inteligencia artificial. Y eso tuvo que pensar un rato, de hecho hay un corte que se montó el vídeo, no sé si es que se fue a consultar con su equipo, pero no sé, pensamos así entre todos, ¿qué tecnologías han revolucionado el mundo? ¿No? Pues yo sé, lo primero, si miramos desde aquí para atrás, podemos pensar en Internet, ¿no? Que es una de las primeras que todos pensamos por Internet, ha cambiado el mundo, pero lo ha cambiado hasta cierto punto, ¿no? Pero si miramos pues, más para atrás, antes de Internet teníamos los teléfonos móviles, la comunicación constante, eso es algo que ha cambiado mucho la forma en que vivimos, ¿no? Pues no dijo ninguna de estas dos. Si miramos más atrás, nos vamos a la revolución industrial, ¿no? Si queréis. La revolución industrial, la máquina de vapor, la imprenta, no son cosas que dices, hostia, pero esto realmente ha cambiado el mundo en el que vivimos. Pues tampoco dijo ninguna de estas. Si te vas mucho más para atrás, la rueda. La rueda ya es una cosa seria, ¿no? Ya hace un cambio brutal. Tampoco. Lo único que se le ocurrió fue decir que era comparable y que de hecho, porque le hacían elegir, porque él creía que iba a tener más impacto en la sociedad de ahora, esto que eso, el descubrimiento del fuego. Ahora os podéis plantear, habéis dicho tú, ¿no? Os podéis plantear lo que era una tribu en esa época que tuviese fuego versus una tribu que no tuviese fuego. ¿Podéis imaginar el cambio de escenario que supone el tener fuego o no tenerlo? Pues ahora plantearos que una de las cosas que más sabe inteligencia artificial dice que vuestra empresa sin inteligencia artificial es eso, comparado con vuestra competencia, que sí que utiliza inteligencia artificial. Y imaginaros el impacto que va a tener esto. Yo os digo una cosa, sé que es difícil y a mí me costó entender que esto no es una burbuja, una moda, hemos pasado por las criptomonedas, hemos pasado por el metaverso, hemos pasado por muchas de estas cosas que han hecho mucho marketing y luego pues han quedado un poco en nada, ¿no? Yo os diría que analicéis los números. En ninguna de estas otras modas, tecnologías, Microsoft invirtió 13.000 millones de dólares en la IA. Aquí le han metido 13.000 millones de dólares en OpenAI, una startup con 300 trabajadores, en el momento que hicieron eso, y les metieron 13.000 millones de dólares, la mayor inversión de la historia. Amazon acaba de hacer la mayor inversión de su historia en una empresa externa, por Anthropic, que es la competencia de OpenAI. Google, un importe volcada. Meta, que es Facebook, Mark Zuckerberg salió con las intenciones de este año, tiene que ser la empresa con la inteligencia artificial más potente, han abandonado el metaverso, han abandonado todo lo demás, quieren solo inteligencia artificial. No es broma, esto va muy en serio y ya está aquí, ya lo podéis empezar a utilizar y a beneficiaros de ello. ¿Vale? Bien, vamos a ver, ¿qué podría llegar a hacer la inteligencia artificial si sigue el plazo que sigo? Pues claro, es una cosa muy interesante, y esto lo ha dicho Jan LeCun, vicepresidente de Meta, y de hecho uno de los más críticos con la IA, que dice que esto va a tocar techo y que no va a ser tan bestia como la mayoría de científicos creen que va a ser. ¿Vale? Es un tío que es negativo sobre la inteligencia artificial. Pues este tío dice que ChatGPT se ha entrenado en 1,8 millones de parámetros, que a nosotros, para que nos hagáis la idea, leernos en todo lo que ha entrado en ChatGPT nos llevaría 170.000 años leyendo 8 horas al día. O sea, imaginaos el nivel de conocimiento que tiene ChatGPT. Pero a un niño de 4 años que ha estado 16.000 horas vivo, a través de sus ojos le ha llegado una información equivalente a eso. Solo con 4 años. Entonces podríamos ir a la fácil de decir, bueno, si ChatGPT es igual de inteligente que un niño de 4 años, yo tengo uno de 7 y uno de 9 y os puedo asegurar que ChatGPT los barre constantemente. O sea, eso es un visto que pero fijaros que a nivel de entrenamiento, 16.000 horas, que es eso que ha vivido un niño, es lo que subimos cada 30 minutos de ello. Entonces, cada 30 minutos podemos tener suficientes datos de entrenamiento como para enseñar lo mismo que hemos entrenado en ChatGPT hasta ahora. Cada 30 minutos. Hemos empezado a entrenar las IAs en vídeo. Gemini de Google puede ser que se ha entrenado en YouTube, pero la mayoría de ellas no. Y ahora además tenemos la capacidad de cómputo, porque hemos pasado a tener capacidades de cómputo de 30 veces más de lo que teníamos cuando se entrenó ChatGPT hace prácticamente 2 años. ChatGPT se acabó de entrenar en noviembre de 2022. Estamos utilizando una tecnología que se acabó de entrenar en noviembre de 2022. Imaginaros qué va a pasar cuando saquen la siguiente versión que se habrá entrenado este año 2024. ¿Qué podrá llegar a hacer? Pues evidentemente solucionar el cambio climático. Nosotros nos hemos declarado absolutamente inútiles en solucionarlo. Dentro de 30 años tenemos un problema en la mesa absolutamente increíble. Ya los científicos han dicho que es irreversible. La única esperanza que nos queda para solucionar el cambio climático es que la IA lo solucione por nosotros. Igual que está solucionando el cáncer y otras cosas. Curar, incluso erradicar, que eso es mucho más bestia, enfermedades que son incurables. Parkinson, padre muy de Parkinson. Diabetes. No sé lo que queráis, lo que nos ocurra, cáncer. Esto evidentemente dependerá mucho de la vida, y evidentemente muchísimo más. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se dibuja el futuro de la inteligencia artificial? Yo, esto ya es teoría propia, creo que hay una teoría de fases. De que hemos pasado por diferentes fases, estamos pasando por diferentes fases, ¿no? Entonces, la primera fue
la de hacer los modelos base, que sería un poco el esqueleto de lo que a día de hoy estamos empezando a utilizar. Y eso era bastante inútil para el usuario final, ¿vale? Pero había marcas como Stability, Falcon, OpenAI, que crearon una serie de modelos que después pueden hacer muchas cosas. A partir de ahí pasamos a la fase 2, que es la de las herramientas. Ahí es donde entra la utilidad para todos nosotros, las pequeñas pymes y todas las grandes empresas. ¿Vale? Pero ahí ya tenemos pues, cosas como ChatGPT, como Copilot, que sería la de Microsoft, que nos permite usar inteligencia artificial en PowerPoint, o en Excel, o en Word. Adobe también ha sacado varios modelos, Video, que crea vídeos, Duet, que es la versión de Office de Google, o por ejemplo cosas más mundanas como el hecho de que ahora en Estados Unidos de WhatsApp, tú cuando quieres poner un sticker, y mandas un sticker en WhatsApp, en lugar de elegir de una galería, te lo hace al momento. ¿Vale? Y eso lo hace a través de inteligencia artificial. Pero es que hay muchas más. Todo esto que veis aquí son herramientas, todo esto que veis aquí son herramientas, y hay muchísimas. Yo estoy creando una página web, un directorio de herramientas de inteligencia artificial que vamos a hacer público este mes. ¿Vale? En el primer volcado de herramientas que hemos hecho hemos metido 12.000 herramientas ya disponibles a día de hoy de uso de inteligencia artificial para diferentes cosas, para todo tipo de cosas, desde buscar vuelos más baratos hasta convertir audio a texto, hasta subtitular vídeos, lo que os dé, lo que se os ocurra. 12.000 en el primer volcado que hemos hecho. Hay muchísimas, cada día salen cientos de herramientas nuevas. Y esto no va. Bien, los siguientes son los wearables. Los wearables son dispositivos que, igual que sabéis los relojes estos que tenéis conectados al móvil, no sé si alguno de vosotros funciona alguno, pues ese tipo de herramientas se llaman wearables. Pues los wearables con inteligencia artificial están ya empezando a aparecer y este año va a ser el año de los wearables. Tenemos cosas como hay una patente de Microsoft para hacer una mochila que tiene inteligencia artificial. No sabemos qué es, pero una mochila que va a llevar inteligencia artificial propia. Esto es el Human AI Pin, acaba de salir en Estados Unidos, acaba de empezar a llegar las primeras unidades y la gente está siendo crítica con él porque aún va despacio. Pero básicamente es un pequeño pin de 100 gramos que te pones aquí con un imán debajo de la ropa y que tiene conexión directa con inteligencia artificial con Star Trek. Entonces un poco a lo Star Trek, le das con los dedos así y puedes hablar con la IA como hablas con esa gente. Y sirve para hacer lo que te ocurra, desde mandar mensajes, además tiene un proyector láser que es como muy cibernético, que pones la mano delante y ves en la mano quién te está llamando, o el mensaje que te han enviado, o las direcciones. Y encima, moviendo la mano, lo puedes controlar, ¿vale? Es un poco loco, pero básicamente es llevar una inteligencia artificial con nosotros constantemente. Meta, por ejemplo, este aquí es el señor Zuckerberg, el CEO de Meta, este dice que el mejor wearable y el más importante van a ser las gafas. Y estas gafas las tenéis, yo las compré en octubre en el aeropuerto de Barcelona. Tenéis en cualquier óptica que vayáis ahora, que tenga Ray-Ban, las tenéis. Es un acuerdo entre Ray-Ban y OpenAI, y Meta. Entonces, estas gafas en Europa están un poco capadas. Tienen limitaciones porque en Europa son un poco más estrictos con la regulación y aquí aún no pueden hacer todo lo que pueden hacer en Estados Unidos. Pero bueno, hay pequeños trucos. De hecho, esta semana les han puesto ya la inteligencia artificial integrada y si digo, a ver, si lo por aquí. Y digo, hey Meta, what time is it? No puedo subir el volumen de esto. No puedo subir el volumen de esto, ¿vale? No sé si vais a oír mucho. Pero básicamente, yo las puedo conectar a ChatGPT. Y entonces, si yo las conecto a ChatGPT, esto es que tiene unos altavoces que cerca que solo los veo yo, por eso tengo que poner el micro aquí. Pero si yo lo conecto a ChatGPT y tengo una buena conexión a internet, hola Chat, mira, estoy cerca de Granollers, me quedan un par de horas libres, dime qué puedo hacer. Bueno, veis un poco el concepto. Básicamente es llevar unas gafas que pueden hacer tener conexión con la inteligencia artificial en cuanto queráis. Además, esto lo de modelos, los puedes graduar, estas se ponen oscuras cuando estás en la calle, cuando puedes tener sol y si estás dentro de las gafas normales. Y además tiene una función muy interesante, que es que tengo aquí un par de cosas raras que aquí, pero no se ven. Pero fijaros que si pulso aquí, entonces hemos sentido una luz. Lo estoy grabando un vídeo. Pero con esto, cuando vamos a esquiar, grabo mis hijos mientras esquían. Pero además le puedo hacer que haga fotos. Y tiene una función, que a día de hoy está un poco limitada, que es la de visión. Una de las cosas que hemos hecho más impresionantes con la inteligencia artificial es que tienen capacidad de ver. Y pues, ¿cómo leches de un ordenador? Pues lo hace. Entonces yo, directamente en Estados Unidos, con estas gafas, puedo coger y decirle, Meta, dime la respuesta a la segunda pregunta del examen. Y le hace una foto del examen, lo procesa a través de su inteligencia artificial y me da la respuesta con su conocimiento. ¿Vale? Entonces, esto ahora mismo funciona ese proceso. Tiene que hacer una foto y procesar esa visión. Pero han anunciado que durante este año lo tendremos en tiempo real.
Entonces yo ahora estuve en París con mi mujer, que era nuestro aniversario de bodas, y estaba con el nombre, que ha sido siempre, y estábamos pues, por ahí en la estatua y decíamos, ¿quién de hecho es este tipo? Y decíamos, oye, dime quién es este tipo. Y yo lo que hacía era hacer una foto y mandarla, ¿vale? Porque hoy por hoy no funciona. Pero también incluso, como está conectado a mi móvil, yo le puedo decir, oye, estoy aquí en París, dime dónde encuentras a alguien para aquí cerca. El busca en el móvil me dice, mira, pues en 2 calles tienes, nos vienen de cuento y puedes conocer. ¿Vale? Entonces, es una herramienta de asistencia que tendremos integrada todo el día con nosotros, ¿vale? Entonces, estos son los wearables. Y esto ya, digo, esto no es el futuro. Esto ya existe, está disponible y en Estados Unidos tiene funciones como la que os he dicho, ¿vale? Con lo cual, tenemos herramientas súper potentes que pueden hacer muchas cosas. La fase 4, ¿cuál va a ser? La de combinación y optimización. Eso no lo digo, lo dice Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, que es básicamente una de las empresas más importantes, que ahora mismo tiene el modelo más potente del mundo, de inteligencia artificial más potente que es GPT-4, según las últimas estadísticas. Entonces, Darío Amodei dice que en 2024 se añade la optimización y que en 2025-2026 vienen los grandes cambios. Y digo, hostia, si esto no ha sido grandes cambios, ya no sé qué hacer, ¿vale? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora parece bastante bestia. Pero es que la forma en que lo dice, la forma en que lo define, es que dice que van a ser los cambios que nos van a doblegar la mente. Entonces, aprovechar los círculos. Porque si lo que hemos visto hasta ahora ha sido muy rápido este último año, parece que estamos en el principio de la curva de aceleración y que esto va a más. ¿Vale? Entonces, ¿por qué eso va a más? Pues porque evidentemente estamos viendo que va demasiado. Esta es la evolución que hemos tenido en contexto, es decir, la capacidad de cuántas palabras podía gestionar un modelo de inteligencia artificial a lo largo del tiempo. Y podéis ver un poco más la diapositiva aquí con la mente de luz, pero podéis ver que por aquí tenemos GPT-1, que fue en 2019, 2018 otros, y veníamos siguiendo una curva acelerada, y fijaros que hasta aquí estábamos en GPT-4, que podía gestionar 128.000 palabras a través del API, y de repente apareció el Gemini que puede gestionar 10 millones de contexto. Entonces, ¿veis la curva? Que es una curva de aceleración típica, y de repente ha pasado algo. Pues fijaros, acordaros de esta curva, y ahora fijaros la curva de cómputo. Esta es la curva de lo que son capaces de procesar los ordenadores que entrenan inteligencia artificial. Hasta ahora teníamos la tecnología Hopper de NVIDIA, que es NVIDIA es el fabricante de picos y palas en la fiebre de oro, y básicamente hace los ordenadores que procesan el entrenamiento de inteligencia artificial. Pues bien, en 2022 apareció Hopper. Hopper es un procesador que era capaz de procesar 4.000 teraflops cada FP8, bueno, una hostia de tiro, ¿eh? Entonces, básicamente, Hopper es con lo que se entrenó ChatGPT, es con lo que se entrenó Claude, es con lo que se entrenó Sora, es con lo que se entrenó toda la inteligencia artificial que tenemos a día de hoy. Hace 2 semanas, 3 semanas, presentaron Blackwell. Ese es el nuevo chip para entrenar inteligencia artificial. Es hasta 30 veces más potente de lo que llamamos la inferencia, que es el uso diario de la inteligencia artificial, y hasta 4 veces más rápido para el entrenamiento con 4 veces menos costo a nivel de electricidad. Con lo cual eso quiere decir que podemos multiplicar por 4,16 y esa es la capacidad que hemos aumentado en un año. Para que os hagáis una idea, hay una regla, no recuerdo el nombre, de la tecnología que dice que cada año tendemos desde hace muchos años a duplicar la capacidad de cómputo de los ordenadores. Es como una curva que se ha respetado desde los años 70, la ley de Moore, ¿no? Gracias. Pues bien, la ley de Moore, cada año duplicamos la potencia de cómputo. En los últimos 8 años hemos multiplicado por 1. Nos hemos pasado la ley de Moore por tanto de tiempo. ¿Sí? O sea, vamos muchísimo más rápido de lo que veníamos viendo. Entonces, evidentemente hay una aceleración. Podéis ver que esto de aquí no ha tenido en cuenta lo que acaba de salir. Entonces, imaginaros el nivel de capacidad de cómputo que vamos a tener en los próximos 5 años. Si tenemos capacidad de cómputo, y hemos dicho que YouTube y los datos sintéticos que podemos generar, porque ahora mismo las IAs ya están entrenados en datos fabricados por ellas mismas, ya no se utilizan nuestros libros, se hacen sus propios libros para entrenarse. Entonces, si tenemos datos, tenemos cómputo, y están metiéndole todo el mundo a estas inteligencias artificiales, Microsoft se filtró el otro día que en 2028 tienen previsto construir un ordenador que va a costar $100.000 millones para entrenar inteligencia artificial. El que hemos utilizado para ChatGPT cuesta $1.000 millones. 100 veces más potente en los próximos 3 años. Entonces tenemos cómputo, datos y dinero. Blanco y botellas. Esto no va a frenar, es un libro. ¿Vale? Entonces, bien, un ejemplo pragmático de la evolución que hemos tenido para que lo entendáis mejor. Esto es la primera imagen que pudo crear Midjourney, con la primera versión de Midjourney, que es una plataforma de inteligencia artificial para crear imágenes. ¿Vale? Esto es un diagrama. Y luego, a la versión siguiente, hacía esto que parece en la. Y luego, de repente pasó esto, y yo, ¿cómo puede ser que esto está mucho mejor que esto? Pues aquí había una evolución importante. Pues bien, luego pasamos a esto, y este año, con las últimas versiones, hemos pasado a esto. ¿Vale? Entonces, es normal, pero básicamente os puedo asegurar como fotógrafo que esto es indiferenciable de una foto real.
El tema no está en la evolución, es lógico, ¿no?, que las cosas vayan mejor. El tema está en la velocidad. Midjourney apareció por primera vez en febrero de 2022. Y hasta 2024, en apenas 2 años, hemos pasado de garabatos a fotos indistinguibles de la realidad. Esto es el vídeo. Este es el primer vídeo con inteligencia artificial que se viralizó. Hecho absolutamente desde cero. No tiene una referencia. Simplemente tú le pones un texto, hazle a Will Smith comiendo espaguetis. ¿Sí? Y sale esto. Esto es muy viral, el meme, ¿vale? Pues bien, esto es el vídeo que a día de hoy podemos hacer con inteligencia artificial, con Sora, que es el modelo de OpenAI, que no está disponible aún, pero va a estar este año, que es absolutamente indiferenciable de un vídeo de verdad. Y lo más interesante, marzo 2023, febrero 2024, 10 meses, 11 meses, 9 meses, 10 meses. Hemos pasado de que en Midjourney necesitamos 2 años para pasar de garabato a realismo, y en vídeo, que es extremadamente más complejo, hemos tardado tan solo 10 meses. Más ejemplos de esto, porque esto empieza a ser ya los peligros de la inteligencia artificial. El primer peligro que tenemos con la inteligencia artificial, yo lo defino como 3 horas, porque yo soy como un meme del COVID, que saber que la primera hora a veces se tapa la segunda, que es peor, y así consecutivamente. Pero tenemos 3 horas. La primera es la manipulación de opinión. Eso es un problema de la inteligencia artificial. Hemos visto que la inteligencia artificial puede hacer cosas absolutamente fantásticas, increíbles, súper útiles, pero tiene sus problemas, ¿vale? No son así de algo. Estos son, por ejemplo, los deepfakes. No sé si habéis oído hablar de la palabra deepfake, que se ha hecho toda la vida, pero los deepfakes ahora son mejores y mucho más fáciles de hacer. Muchísimo más fáciles de hacer. Esto es cuando Trump tuvo que ir a declarar el año pasado, pues se hicieron unas fotos con Midjourney de estas artificiales que parecía que le estaban deteniendo, porque la gente salió a la calle a protestar. Y no le estaban deteniendo, era un deepfake. Luego hemos visto a este hombre, Miles Fisher, que se ha hecho pasar por Tom Cruise, y en cambio él, pues no es Tom Cruise, y todo el mundo creía que era un doble de Tom Cruise. Y era absolutamente hecho con inteligencia artificial, y lo crearon pues, entre él y un programador que vivía en Tailandia y trabajaba por las noches. ¿Sí? Entre 2 tíos crearon el mejor deepfake con la tecnología que estos tíos crearon. Se hacen ahora las pelis de Indiana Jones donde rejuvenece a Harrison Ford 30 años. Y lo hizo un programador en Tailandia trabajando por las noches. Para que veáis un poco la facilidad, ¿no? O, por ejemplo, el tema de Taylor Swift, ¿no?, que de repente aparecieron 60.000 imágenes de Taylor Swift desnuda en Twitter de repente un buen día. Y con esas 60.000 imágenes se empezaron a recrear nuevas imágenes y se inundó la red social de imágenes de Taylor Swift desnuda que parecía absolutamente ella. No se parecía a ella, era clavada haciendo esto. Esto es MrBeast, el tío más famoso de internet, 200 millones de suscriptores. Este hombre hicieron un deepfake de él diciendo que iba a regalar iPhones 15 si te suscribías a una página y no sé qué ponías ahí, $1, no sé qué historia. Este hombre es conocido por regalar. El otro día regaló a 10 personas $25.000 a cada uno porque su vídeo en Twitter había funcionado muy bien. Y es el post más compartido de la historia de Twitter. 3 millones de compartidos o algo así. Pues bien, él mismo salió diciendo públicamente que esto era una estafa. Tuvo que salir públicamente a desmentirlo del impacto que estaba teniendo y dijo que las redes sociales no están preparadas para gestionar esto. Esto es un vídeo muy curioso de una chica de TikTok. Esto es un TikTok, esto lo tenéis disponible, tenéis TikTok instalado, podéis utilizarlo. Estos se llaman filtros GAN, son filtros de inteligencia artificial. Tradicionalmente un filtro, cuando tú tienes un filtro pones la mano delante y el único se aplica en la mano. Pues bien, ya no. La inteligencia artificial detecta dónde tiene que aplicar el filtro. Y aquí veréis que hay un momento en que ella se toca el ojo y el filtro no se saca. Pero es que ella podría haberse puesto esta cara. Esta es ella originalmente y esto es el filtro que se ha puesto. Podría haber hecho esto, pero es que podría haberse puesto la cara de Joe Biden. O sea, es que la tecnología es exactamente la misma. Y esto lo tenéis disponible en TikTok gratis, todos, a día de hoy. Podéis hacer pasar con quien queráis. Esto ha salido hace 1 mes y medio. Esto lo ha hecho Alibaba y básicamente no tenemos audio, pero esto le insertas una imagen y una canción y lo que hace es animar la imagen para que cante. 100% generado con inteligencia artificial. La única referencia que tiene es una imagen y un audio. Y a partir de ahí hace lo que conocemos como lip sync, es que los labios son como parece, pero fijamos en la expresión facial. Pues bien, esto nos voló la cabeza a todos cuando salió. Pues ayer salió Microsoft Buzz, que ahora de repente es 25 veces mejor que lo que salió hace un mes. Y esto, literalmente, toda esta gente que veis hablando no ha estado nunca hablando. Hemos partido de una imagen y un audio. Y hemos podido generar esto de aquí. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que los audios, luego os lo contaré un poco más, pero tenemos en cuenta que un audio ya podemos clonar una voz con 15 segundos. O sea, tengo 15 segundos de tu voz y puedo clonar tu voz, que suena exactamente como tú. Y encima puedo coger tu foto de LinkedIn y ya puedo hacer cualquier vídeo en que digas lo que quiera que digas. Esto es la realidad a día de hoy. A día de hoy es esto. De hecho, el de Microsoft aún no está disponible,
y probablemente no lo hagan disponible porque no hay sistemas conservadores, pero el de Alibaba sí que está disponible. Se puede utilizar, ya lo podéis probar. Si metéis en internet, lo buscáis Emo y encontraréis una réplica que lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Claro, a partir de aquí esto es un problema porque nos afecta a todos y a cualquier cosa. O sea, no puedo ir a la puerta de un colegio, preguntarle a un niño dónde está la panadería más cercana, sacarle 15 segundos de audio y a partir de ahí tengo su voz. Y a partir de ahí puedo hacer con su voz lo que yo quiera, llamaros por teléfono y deciros que vuestro hijo está secuestrado y lo que quieras. Y esto está pasando en Estados Unidos, ha pasado. Podemos tener problemas como lo que pasó aquí, creo que fue en Murcia. Unos chavales de 13 años hicieron deepfakes desnudos de compañeras de clase y empezaron a distribuir por todo WhatsApp. Y de repente todos los niños del colegio estaban pasando por el grupo de WhatsApp fotos de niñas desnudas del colegio que no habían hecho nunca. O sea, que no es que sea mejor o peor, porque si las niñas hubiesen hecho selfies desnudas y los otros hubiesen filtrado sería igual de malo, pero el hecho es que las niñas no se habían hecho ni los selfies. Que no puedes evitarlo de ninguna forma, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos un problema gravísimo que hay que aprender a ver cómo leches lo gestionamos. Yo simplemente no tengo muy claro cómo. Hay una propuesta por parte de Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que dice que esto deberíamos tratarlo como el dinero falso. Pues lo que hay que hacer es tenerlo. Si tú distribuyes selfies de una niña desnuda del colegio, 15 años a la cárcel. Y con eso no eliminamos el problema, pero lo reducimos en magnitud. ¿Vale? Bueno, quizá es la única propuesta que he visto un poco más acercada. Hay otros que dicen que lo que tenemos que hacer es marcarlo. Es decir, que cuando tú publiques algo que es falso, los sistemas lo pueden identificar. No está claro que se puede hacer técnicamente. Y la propuesta de algunos, por ejemplo los fabricantes de cámaras, es que lo que hagamos es marcar el contenido real. Eso sí que se puede marcar, porque cuando tú haces una foto con un móvil, el móvil le puede asignar unos metadatos a esa foto para que el sitio donde la subas, Google, Instagram, lo que sea, identifique como que es una foto real. Por lo cual, que todo lo que veamos que no es real es falso. Para que os hagáis una idea, desde el punto de vista judicial, hay que replantearse completamente, como pasó con las imágenes por Photoshop, hay que replantearse totalmente que un vídeo no es prueba de verdad. A día de hoy, un vídeo y un audio ya no puede ser prueba de verdad. Ya están habiendo casos en Latinoamérica donde hay políticos que les sacan un vídeo donde se ve que son corruptos y les dan una cosilla. Esto me lo han hecho. ¿Sabes? Donde los dos lados. Bien, el segundo punto es el tema del empleo. El empleo también va a ser un punto interesante de gestionar, ¿vale? Tenemos una empresa que está muy clara. Gracias a ella podemos aumentar mucho la productividad, podemos automatizar muchos procesos y con lo cual, si queremos o no, habrá sustitución de algunos empleos, ¿vale? Entonces, evidentemente, si yo, de repente, como empresario, mi persona de marketing, que hasta ahora hacía el mail, ahora puede hacer el mail en el Instagram y en el TikTok, pues entonces me quito con mi encima, ¿no? Eso lo puede hacer. E incluso, esa persona no tiene que trabajar más, ni más horas. Simplemente tiene que hacer lo mismo que hacía, pero como puede hacer más con menos tiempo, pues de repente es como que es más productivo. Imaginad departamentos de marketing que hasta ahora tenían 20 personas, que ahora puede hacer lo mismo con 5. Pues evidentemente eso ya está pasando a día de hoy, que las herramientas están súper virgen, sin pañales. Y a día de hoy ya, yo en mi empresa hemos utilizado procesos, estamos haciendo cosas que son una absoluta locura. Estamos facturando 4 veces por lo que facturábamos hace 2 años y tengo los mismos empleados. De hecho, una de las grandes cosas que yo me encuentro con muchas empresas cuando voy a dar cursos y clases, que no quieren despedir gente. ¿Cuántos de vosotros, si os doy a elegir entre doblar la facturación o despedir gente, qué preferís? Aunque sea ganar menos, yo prefiero doblar la facturación, no hay ningún problema. Entonces, al final no es un tema de tener más o menos trabajadores, es un tema de que a mí me preocupa más que no se van a contratar nuevos trabajadores. Porque al final, si con los que tengo cada vez los hago más productivos, los hago más optimizados, y algo que hagan más, me va a costar más llegar a la necesidad de necesitar más gente. Porque cada vez les voy a quitar trabajo de encima a mis trabajadores. Y eso está muy bien, porque a los empresarios nos va a bajar los costes radicalmente. Esto es un informe de mayo del año pasado, el Challenge del Great Christmas, no sé qué, que es básicamente el informe de Estados Unidos de razones de despidos, una típica encuesta, ¿vale? Por primera vez aparece a la inteligencia artificial 3.900 empleos de los 80.000, un 5%, ¿vale? Un 5% de los despidos fueron debidos a inteligencia artificial. Esto fue la primera vez que apareció el término como razón de despido. Pues vamos a esperar que esto vaya más. Evidentemente, cada vez que la tecnología es mejor, pues habrá más razones por las que yo no necesite a alguien o que de mi departamento me sobre gente. Otro ejemplo que os quiero poner, por ejemplo, Eleven Labs. Eleven Labs es una tecnología que os decía, 15 segundos puedes clonar una voz. También puedes hacer que una cosa que se llama speech to speech. Yo hago una voz y digo, hola a todos, bienvenidos, soy aquí, y me pongo la voz de mujer y digo exactamente con la misma entonación, pero con otra voz. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace esto? Pues, por ejemplo, que los dobladores, los actores de doblaje, lo tengo muy jodido. Porque de repente ya no es un tema de que no necesites dobladores, que también, porque puedes hacer una voz sintética, pero la voz sintética aún suena un poquito robótica, si lo quieres, no tiene tanta expresividad como la humana. Pero es que tú puedes coger a un actor de doblaje que te haga todos los Simpsons.
Tradicionalmente un actor te hacía 2 o 3 personajes de los Simpsons. Te hacía diferentes voces y te hacía 2 o 3, pero al final necesitabas 15 actores para hacer la serie. Ahora un solo actor te puede hacer la interpretación, de todos ellos que lo que cuentas la interpretación del personaje, pero ponerle la voz que tú quieras, la voz de Bart, la voz de Homer, la voz de tal, al mismo actor. Con lo cual ese actor va a dar pasta a cubos, porque obviamente como estudio de doblaje, si podemos hacer una serie, el presupuesto va a ser muy parecido al de antes, igual optimizamos costes, pero al final lo que vamos a tener es que habrá más gente con trabajos de más calidad, pero más gente sin trabajo. Entonces tenemos esa dicotomía de que los trabajos de aquellos que utilizan la IA, ¿os acordáis lo que se hizo antes del fuego? Los que utilizan la IA tienen mejores condiciones y los que no utilizan la IA se van a cagar. Eso es un poquito la resolución. Un ejemplo que igual está más cerca. ¿Alguno tenéis un e-commerce aquí? Perfecto. Tenéis atención al cliente, ¿no? Sabéis lo que es. Claro, es una plataforma de pagos tipo PayPal, ¿vale? Que gestiona un poco pues, pagos fraccionados, etc. Pues claro, instaló un chatbot de inteligencia artificial para atención al cliente. Le han pasado 2,3 millones de chats en el primer mes. 2,3 millones de chats en el primer mes. Es un 60 y pico % del total de chats que tenía la empresa. Se los han pasado de golpe. Sí, el primer mes vamos a probar qué pasa esto. Pues fijaros, la misma puntuación de satisfacción del cliente. Los clientes no han visto la diferencia. 25% de reducción en consultas repetidas. Cuando un cliente viene porque oye, aquí quiero devolver esto, pero el cliente se va y no porque le estamos tardando en resolvérselo y vuelve otro día con la misma consulta, lo cual genera costes adicionales de atención al cliente. 25% de reducción. Resolución del problema del cliente ha bajado a 2 minutos de 11 minutos de media. Eso es 5 veces menos de tiempo de resolución. Habla 35 idiomas, está disponible 24/7 en 23 regiones diferentes. Básicamente les ha supuesto un aumento de 40 millones en los beneficios de la empresa. Y está haciendo el trabajo de 700 personas. Ahora que me digan a mí alguien que la inteligencia artificial no va a hacer trabajo. Yo sinceramente lo veo bastante evidente, que no quiere decir que sea necesariamente malo. Si es que igual lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo de sociedad que tenemos, no que cuando yo pregunte, ¿y tú quién eres? Te diga bombero, ¿no? Tú eres una persona, tienes 2 hijos, o sea, lo de bombero es un accesorio, quizá. Entonces igual tenemos que replantearnos cómo es nuestra sociedad en torno al trabajo. Y no que nos definamos tanto por nuestros trabajos. Pero lo que está claro es que si tenemos máquinas que van a hacer nuestros trabajos, va a haber menos trabajos. Yo no lo veo complicado. ¿Que va a haber trabajos nuevos? Claro que sí. Va a haber nuevos empleos gracias a la inteligencia artificial. Meteros en InfoJobs y poner inteligencia artificial. No salen muchos. No salen muchos. Van a salir y van a haber, pero no comparablemente con los 700 que se ha cargado Klarna de atención al cliente o con los fotógrafos que van a caer, o con los dobladores, o con los miles de empleos que van a caer por culpa de que la inteligencia artificial lo hace más rápido y mejor que nosotros, como hemos visto en todos los observadores. La discusión para mí no debería ser si la IA va a reemplazar el empleo o no, que parece que es el discurso que está teniendo ahora, sino qué leches hacemos para solucionar ese problema. ¿Cómo lo gestionamos? Si hay que hacer una renta básica universal, pongámonos a ello, porque es que nos queda muy poco tiempo, hemos visto la velocidad que va esto. Si no, nos lo vamos a encontrar encima y entonces nos vamos a encontrar un problema de paro importantísimo. Imaginaos el paro que tuvimos con la crisis de 2008, pues hay que imaginar la que se nos puede venir encima. ¿Vale? Bien, hay un tercer peligro, que es el peligro de extinción. Eso lo digo yo. Eso lo dicen más de 250 de los científicos más top del mundo de inteligencia artificial y de los CEOs de la inteligencia artificial, entre ellos el CEO de OpenAI, que además es la ChatGPT, el CEO de la división de inteligencia artificial de Google y el director científico de Microsoft y muchos, 2 de los 3 padres de la inteligencia artificial y muchos científicos del MIT, etc. Hicieron el año pasado una declaración de 22 palabras que decía mitigar el riesgo de extinción por la inteligencia artificial debería ser una prioridad global junto con otros riesgos de escala social como pandemias o guerra nuclear. Quieren que seamos conscientes de la importancia que esto tiene, porque se nos puede ir de las manos. Y uno de los grandes problemas es que no se está invirtiendo suficiente en que no se nos vaya de las manos. Se está invirtiendo mucho en desarrollarlo, pero como esto se haga más inteligente de nosotros, mucho más inteligente y desarrolle conciencia, y ya hablamos muy de ciencia ficción, pues se nos puede ir de las manos muy rápido. Entonces, lo que esta gente dice es, vale, pongámoslo en serio, pongamos regulación, pongamos legislación, hagamos cosas, no simplemente dejémoslo pasar. Y al menos parece que nos estamos despertando. El gobierno está empezando a regular, al menos desde los grandes entes, tipo la Unión Europea. En España, ahora en las elecciones vascas, en los programas empezó a haber algo de inteligencia artificial, pero en las catalanas también venga algo, porque creo que es muy importante y que debería estar. Pero hasta ahora ha habido un silencio absoluto. Bien, entonces, visto todo eso, claro, decimos, ¿qué hacemos? Pues tenemos un negocio, ¿no? Cerramos la persiana, nos vamos al campo a cultivar patatas, o qué leches hacemos. El campo a cultivar patatas en 4 días habrá robots cogiendo las patatas, por lo cual tampoco es solución, ¿no? Yo creo que no, ¿vale? Y os explico un poco por qué. Yo creo que ahora mismo el presente es una oportunidad enorme. O sea, ahora mismo hemos visto que la inteligencia artificial ya
tangiblemente puede hacer cosas brutales que hasta ahora eran imposibles. Y nos puede dar oportunidades brutales. Aquí dos cosas muy buenas. Optimizar vuestros negocios de una forma radical. Podéis reducir vuestros costes o empezar a hacer más y con lo cual tener tiempo de vuestros trabajadores para que hagan otras cosas. Y por otro lado, tenéis la capacidad de emprender. De emprender cuando no se podía. Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo hace poquito en un podcast que tenía un grupo privado de WhatsApp con amigos en que había una porra sobre cuándo iba a aparecer la primera empresa con una valoración de más de $1.000 millones que tuviese un único trabajador. Dicen que esto va a pasar en breve. Entonces hablamos de empresas uniformes que son enormes y que son muy grandes, que normalmente tienen cientos de trabajadores. Pues gracias a tener un ejército de ellas ayudándote, es posible que se pueda llegar a generar eso. Es que incluso canales de YouTube como MrBeast, que genera mucho dinero, no es un tío, tiene 200 trabajadores ahí, pero llegará un punto en que habrá empresas que se podrán automatizar a nivel de que un solo tío pueda tener una empresa de $1.000 millones. Entonces imaginaros el punto que tiene esto para el emprendimiento. Ojalá yo cuando empecé como autónomo hace 20 años hubiese podido tener las herramientas que me están poniendo en la mano. Es que de repente ya voy a ver un punto que no voy a tener que pagar a un gestor, no voy a tener que pagar a un abogado, no voy a tener un asistente personal que va a hacer todas estas cosas por mí, con lo cual me abre las puertas a poder vender con mucho menos dinero y poder hacer muchas más cosas. ¿Sí? Si tengo una buena idea y tengo la capacidad de llevarla al terreno, llevarla al mercado, eso es una muy buena noticia. ¿Qué pasa? Que todos aquellos que tenemos empresas más o menos establecidas, lo que tenemos es una competencia que viene muy fuerte. Cuando nos ponemos las pilas nosotros, que tenemos todo eso ya ganado de terreno, yo llevo un estudio fotográfico hace 12 años. Tengo clientes establecidos, tengo una serie de cosas, como un chaval que sale de la escuela de fotografía, lo tiene muy complicado para competir conmigo. Pero ahora de repente, si yo me olvido de la IA, aplica la IA a su negocio, no solo a las fotos, también a toda la parte de gestión de la empresa, etc., aplica la IA, pues probablemente tiene una posibilidad de ganar mucho más clara. Y yo, si aplico la IA, puedo mantener mi ventaja, pero como no la aplique, me van a adelantar por la derecha. ¿Sí? Entonces yo creo que ahora mismo hay una oportunidad enorme para utilizar la inteligencia artificial. El futuro no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar, os lo digo de verdad. Es decir, hay científicos, el ejemplo más claro son los tres padres de la inteligencia artificial, Jan LeCun, Joshua Bengio y Geoffrey Hinton. Estos tres ganaron juntos un premio, el premio Turing, que se llamó el premio Nobel por la inteligencia artificial, ¿vale? Cuando lo desarrollaron hace años, en 2018 o algo así. Entonces, de estos tres, dos creen que la inteligencia artificial va a seguir creciendo como loca, y uno cree que esto va a tocar techo dentro de muy poco y que nos vamos a convertir en una herramienta útil, pero ya. Entonces, hasta la comunidad científica más top del mundo está dividida, por lo cual si ellos no saben lo que va a pasar, ¿cómo lo vamos a saber nosotros con nuestras pequeñas empresas aquí en el polígono? Pues no podemos tomar decisiones basadas en nuestras suposiciones de lo que va a pasar. Lo que tenemos ahora clarísimo es que hay una oportunidad enorme de utilizarlo para optimizar costes, mejorar rendimientos, llegar a más cosas, hacer nuevos emprendimientos dentro de la empresa, etc. Hacer nuevas ramas de la empresa. Si tenéis una consultora de publicidad, empezar a hacer una consultora de inteligencia artificial para vuestros clientes. ¿No? Pues hay muchas funciones que podéis aplicar y que podéis hacer que vuestras empresas generen más dinero gracias a ello. Pero no sabemos lo que va a pasar. Entonces, quiero acabar dándoos 3 consejos de lo que yo haría si estuviese en vuestros zapatos con lo que he hecho en mi empresa, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, hacéis un poco lo que queráis. A mí, yo siempre digo que me gusta avisar de que va a llover y ya cada uno decide si mete la ropa en casa o no, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera. Lo primero, perderle el miedo a la inteligencia artificial. Perderle el miedo. Instalar un ChatGPT y pagarlo. Son los mejores $20 que vais a pagar, 22 euros, que vais a pagar en vuestra vida al mes. O sea, os lo digo de verdad. A uso personal, aunque no lo utilicéis en la empresa, va a ser tremendamente útil. Y va a ser la mejor inversión que vais a hacer. Instalarlo en el móvil y empezar a utilizarlo para todo. Intentar cada vez que vayáis a usar Google para buscar algo, preguntarle a ChatGPT en lugar de buscar en Google. Acostumbraros, hay una aclimatación. ¿Os acordáis? La mayoría de los que veo aquí tenéis ya años como yo, y con lo cual habéis vivido la aparición de Internet. ¿Os acordáis del concepto de surf en Internet? Pasábamos horas entendiendo el medio, entendiendo aquel ecosistema de Internet, navegando por Internet, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que hay que hacer ahora. Hay que pasar una serie de años de esta presentación para entender cómo funciona la inteligencia artificial y qué nos puede aportar. Y a medida que la vas usando y la usarás para ir al gimnasio y decirle, oye, quiero meter más bíceps, ¿qué puedo hacer? Y te va a decir, pues mira, haz este tipo de ejercicios, no sé qué cuántos, come esto, come estas proteínas. Y te lo va a decir bien. Entonces, a partir de ahí tú dirás, hostia, si esto puede hacer esto, se me ocurre que en la empresa podría hacer esto otro. Y vais a empezar a relacionar cosas y empezar a utilizarla dentro de vuestros flujos de trabajo. La segunda es súper importante, darle acceso a vuestros trabajadores a ChatGPT. Darle acceso a vuestros trabajadores. El otro día había un podcast en que entrevistaban a Sam Altman, el CEO de OpenAI, de ChatGPT, y al CEO, que es el Chief Operation Officer, que sería un poco el que dirige las operaciones.
¿vale? Y el CEO, que yo no lo conocía, me sorprendió mucho en una declaración porque me preguntaron cuál es el mayor fallo que estás viendo en las grandes corporaciones desde que estáis intentando implantar ChatGPT en ellas. Dijo, mira, la mayoría de empresas a las que vamos tienen muy claro que la inteligencia artificial, a las empresas grandes más de 300 trabajadores. La mayoría de empresas que vamos tienen muy claro que hay procesos que si le metes ellos puede estar, ¿no? Reducir la carga de esto un 20%, aumentar no sé qué cuántos esto, reducir este departamento en no sé qué, como cosas muy puntuales de decir ataco a esto y ataco a esto, ¿no? Con problemas grandes que tiene la empresa, ¿cómo lo soluciono con ello? Y lo que infravaloran, y es lo que creo que está pasando aquí, me abrió muchísimo los ojos, lo que infravaloran es el gran valor que tiene que toda vuestra plantilla tenga acceso a ChatGPT. El hecho de que vuestros trabajadores tengan acceso a ChatGPT hace que ellos hagan lo que os he dicho antes, que pierdan el tiempo. Y de repente el mismo trabajador, que lo va a utilizar en su casa y lo va a utilizar para hacer el... Yo, por ejemplo, para la noche, cuando mis libros vamos a leer, creamos un libro, ya no buscamos libros, he dejado de comprar libros. Entonces ahora directamente es, en plan, ¿qué queréis leer hoy? Pues una historia de un delfín, de un unicornio que descubre un tesoro. O sea, una historia de un delfín, un unicornio que descubre un tesoro. Redacta como el 93, mejor que el 93% de la humanidad. Ya, mejor. Nos compramos una cosa, entonces a partir de ahí nos hace la historia. Y hacemos, le digo, mira, tengo ahora 15 minutos, hazme 15 minutos de historia para que yo lo pueda leer. Y lo leo yo a mis hijos y vamos leyendo la historia. Entonces, si nos queda un poco de tiempo, mi hija salta y dice, oye, ¿y por qué no de repente encuentran una tortuga y se hacen amigos? Perfecto, Char, vamos a hacer una cosa que encuentran una tortuga y se hacen amigos. Otros 10 minutos de texto que yo puedo leer a mis hijos. Mi hija, 7 años, cuando quiere colorear, hasta ahora, hasta hace 6 meses, era papá, quiero una princesa para colorear, tal, y lo tengo en Google, busqué imagen, imprimo y claro, ¿vale? Ese es el proceso que hacéis todos, ¿no? Pues mi hija ahora directamente le enseñé a que ahora ya no es eso, ahora es papá, déjame el móvil, y entonces se mete en ChatGPT, le da al micro de voz en ChatGPT y le dice, hazme una princesa con un cerdito para colorear. Entonces tengo un GPT personalizado, que es una de las herramientas que puedes hacer en GPT dentro del mismo proceso, y ya sabe que para ese chat es mi hija la que habla y el tipo de imagen que necesita, que son imágenes para colorear, del estilo Disney, no sé cuántos, ¿vale? Y automáticamente ChatGPT le crea la imagen. Y mi hija es súper creativa, mi hija no quiere unicornio, pero a veces quiere princesas que acaban de cerdo. O sea, una princesa que acaba de un cerdo, buena suerte encontrando en Google. No existe. Entonces lo que tienes que hacer es crearlo. Entonces se lo crea ella. Y eso para mí es tremendamente positivo porque desata su creatividad. Ya no tiene esa caja en la que se tiene que medir de las imágenes que normalmente encuentra, porque tiene que elegir entre las 12 imágenes que me salen en el móvil, cuál quieres, venga, decídete ya, no, ya directamente lo veis. Si quiere cambiar algo, le dices a GPT se lo cambie. No, que el cerdo, sabes que al final pongo un unicornio. Y esa gente se lo cambia, es súper tranquilo y tolerante con ella. No por el estilo, lo lleva súper bien. Entonces, no infravaloréis el valor de dar acceso a vuestros trabajadores a ChatGPT, porque os va a costar. Creo que la cuenta empresarial son de unos $30 por persona, si metéis, tenéis apoyo, podéis comprar accesos por asientos. ¿Vale? Y entonces tú dices, pues tengo 20 trabajadores, pues compro 20 asientos, ¿vale? Puede costar, no sé, 600, 700 euros al mes, ¿vale? Y entonces con eso, básicamente vuestros trabajadores en su día a día van a optimizar pequeñas tareas. Yo se le doy acceso a todos los trabajadores, como 6, y le doy acceso a los 6 trabajadores al ChatGPT. Podéis compartir, no tengo que me escuchar aquí, ¿no? Pero podéis utilizar el mismo login y conectarse desde los ordenadores a la vez. Y entonces le podéis directamente darles acceso y entonces yo de repente me he dado cuenta que mis trabajadores están haciendo cosas con ChatGPT que yo no les he pedido. Entonces de repente esto como que viene y dice, no sé, por ejemplo, hacemos vídeos y a veces hacemos entrevistas en inglés y hay que subtitularlas. Y hasta ahora pues utilizamos una aplicación que nos costaba $20 al mes, que me metía subtítulos, traducía y tal y cual, ¿no? Y de repente un día me dijo Cristian, en sus escritores me dice, oye, ¿puedes darle baja a esto? Y bueno, ¿cómo vas a traducir? Como 6 meses haciendo con ChatGPT. Y ellos mismos, por su propia iniciativa, empiezan a automatizar procesos utilizando ChatGPT, porque empiezan a ver la utilidad y les ayuda de verdad. Entonces, es su trabajo de día a día el que mejora, con lo cual son los primeros interesados. Entonces, este hombre decía que la mayor infravaloración de las empresas era no darle valor al simple hecho de dar acceso sin intentar solucionar un problema concreto, sino que vuestros trabajadores de verdad les va a molar, porque esto está súper de moda y cuando les deis acceso a ChatGPT les va a caer súper bien, porque al final es un recurso de recursos humanos, pero funciona muy bien, ¿vale? Y por último, si queréis ir un paso más adelante y realmente aprovechar esta hora, el siguiente sería crear un rol interno que sea el responsable de ello. Que es una persona que se ocupe de entender la IA de esta forma y a partir de ahí a esa persona le tenéis que dar libertad para analizar procesos que tenéis a día de hoy, porque no vamos a ser los
jefe, por decirlo de una forma, nos vamos a inmiscuir en todos los puestos de trabajo que tenemos en la empresa, pero que esa persona pueda decir, oye, voy a este departamento, explicarme qué le sabéis de vuestro día a día, y con el conocimiento que tenga de inteligencia artificial, va a decir, mira, esto lo puedo reducir, esto lo puedo reducir, esto lo puedo automatizar. Normalmente os recomiendo que empecéis por preguntarle a los trabajadores qué tareas son repetitivas, no les gustan y les llevan mucho tiempo. Ese es el primer punto de optimización. Yo, por ejemplo, tenemos, aparte de la parte de estudio fotográfico, damos cursos. Tenemos la academia de fotografía y la academia de inteligencia artificial. Pues cuando hacemos un curso, hay exámenes en ese curso. Entonces, algunos son todos. Un curso, para que os deis una idea, son 8 horas de vídeo, ¿no? Por ejemplo, entonces de esas 8 horas de vídeo yo tenía que coger a uno de mis fotógrafos, si era un curso de foto, y decirle que se viese el vídeo entero, el curso entero, las 8 horas, y pensase en hacer preguntas para hacer ese examen, ¿no? Un típico, lo que hacen todos los profesores del mundo. Entonces te coges ese vídeo, te lo ves, y cuando vas encontrando algo interesante lo paras y apuntas la pregunta. Y te lo ves. Y luego cuando tienes las 50 preguntas, dices, vale, ahora voy a pensar en 3 posibles respuestas, una correcta y 2 incorrectas, pues un examen tipo test, ¿vale? Entonces eso nos llevaba 20 horas de trabajo, de una persona experta en la disciplina. Tengo 43 cursos y 2 de inteligencia artificial. No es un coste, 20 horas de trabajo. Pues un día se me ocurrió, hace 6-7 meses, metérselo a ChatGPT y ChatGPT lo coge mil. Entonces tuve que decirle al equipo que me transcribiese a texto los vídeos. Es una herramienta de IA que se lo metes y te lo saca el texto. Y entonces todo ese texto se lo metía a ChatGPT y le dije, hazme un examen de 50 preguntas sobre este contenido que es un curso de tal y tal. Y ChatGPT explotó. Dijo, no puedo gestionar tantas palabras, son muchas palabras, si conviertes 8 horas en palabras. Y entonces utilicé Claude, que es otra herramienta que ya tenía 200.000 toques de contexto. Y Claude se lo metía a los 30 segundos que dio un examen. Y me caí con la cara de no puede ser verdad. Se lo pasé a la persona que normalmente hace los exámenes y le dije, revisen este examen y mira si está bien. Cambió una pregunta de las 50. Y las preguntas, las respuestas correctas estaban todas bien. Entonces hemos pasado un proceso en el que ahora hacer un examen nos cuesta 30-45 segundos. Esa gente que a día de hoy ya lo hace. Hace 7 meses no podía hacerlo, pero a día de hoy sí, porque el contexto se ha ampliado. Y después alrededor de una hora de producción. Es decir, 1 hora y 1 minuto y medio. Aproximadamente, con 20 horas que hacemos. Puedo garantizar que cualquiera de los que estáis aquí, o cualquier trabajo que se os ocurra que está haciendo dentro de vuestra empresa, podéis al menos optimizarle 10-15 horas al mes utilizando inteligencia artificial. Seguro que hay un montón de procesos que a día de hoy llevan 15-20 minutos a hacer, un informe de ventas, una presentación de PowerPoint para el jefe pueda hacer la presentación en un escenario mañana. Cualquier empresa que lleva 15, 20, 30, 40, 2 horas de trabajo, que con inteligencia artificial lo podéis hacer mucho más rápido. Y sobre todo no penséis tampoco que la inteligencia artificial puede hacer el trabajo por vosotros. Es uno de los grandes errores. Mucha gente dice, esto es una mierda, esto no lo hace como yo. No, pues asístete de ello. Si quieres escribir un libro, cógete Copilot, la inteligencia artificial de web, y te pones a escribir y coges un texto que has escrito y le dices, oye, quiero darle más profundidad al texto, quiero que los caracteres tengan más volumetría. Y te va a entender y lo va a hacer. Y te va a ayudar, te va a asistir en el proceso. No pensemos en la IA como algo que hace nuestro trabajo, sino como un asistente personal que nos ayuda a hacerlo mejor y más rápido. Y con eso vais a mejorar muchísimo vuestra empresa. Nada, hasta aquí yo creo que hoy más o menos hemos hecho una pequeña presentación de lo que es y ahora ya sí que si tenéis dudas o preguntas estaré encantado de resolverlas. Dime. ¿Había una pregunta, Rey? No sé si vamos muy tarde, tenemos mucho tiempo, pero... ¿Sí? Ah, nada. A ver, ¿cuánto consiste el tema de creatividad que es mejor que la de los humanos? Porque yo, por ejemplo, aquí dijera, si todos nosotros dibujáramos la princesa encima del cerro, todos serían diferentes. Si todos aquí pusiéramos la misma pregunta a ChatGPT, ¿todos serían iguales o serían diferentes? No, cada respuesta sería diferente. A mí hay 2 cosas importantes. Lo primero es definir la creatividad. Entonces, científicamente la creatividad se define como crear cosas nuevas a partir de cosas originales, de cosas que tú tenías como referencia, ¿vale? Entonces eso no quiere decir que la creatividad sea muy subjetiva, con lo cual creatividad buena o mala eso no existe. O sea, hay creatividad o no hay creatividad, pero buena o mala es muy subjetivo y no lo valoramos. Entonces que la princesa del tesoro sea mejor el tuyo o el de ChatGPT, eso es algo que no entra aquí, pero que él tiene más capacidad para generar cosas nuevas a partir de ideas, de referencias que tiene, eso es así y está demostrado científicamente con un estudio hace poco. Y cada respuesta es única. Y de hecho uno de los grandes problemas que tiene la IA es la consistencia.
tú no puedes hacer, por ejemplo, en línea de imagen, el mismo personaje aquí que allí, con lo cual los fotógrafos a día de hoy no tenemos un problema, pero está mejorando mucho y ya está empezando a hacer cosas bastante interesantes. Sí. A ver, cada empresa tiene su sector y se dedica a un producto o lo que sea, ¿no? ¿Cómo introduces toda esa información de tu sector en particular a la IA para que después se la pueda... Vale, lo primero es que en la mayoría de casos ya la tienes. La inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, si hablamos de esto para bajarlo al terreno, ha sido entrenado en todo el contenido escrito de Internet. Todo el contenido escrito de Internet. Entonces, es muy probable que sea más experto que la mayoría de tus expertos en el sector. ChatGPT. Entonces, si no lo tienes, tienes la opción de subirle contexto. Entonces, tú puedes darle contexto en cada conversación o puedes crear lo que se llaman los GPTs. Los GPTs son unas herramientas súper potentes que básicamente es crear un GPT que tenga un entrenamiento adicional al que tú ideas. Eso te permite subirle hasta 20 documentos de hasta 500 megas cada documento. Fíjate, eso en un Word, eso es salvajada. Y si lo de hecho es mejor si lo subes en Markdown o en Excel, o en muchísimos. Y lo que puede hacer es consultar esa documentación para dar respuestas. Entonces no es perfecto, pero por ejemplo una cosa que se puede hacer a día de hoy, no sé qué sector estás tú, pero el otro día tenía, porque tengo un grupo de gente que se llama Club de la IA, que son 250 documentos que son todos muy buenos para esto, ¿no? Y entonces, básicamente, uno que tenía calderas, y, o sea, que tenía técnicos que reparan calderas. Entonces, cada vez que va el técnico, se encuentra, si es un técnico junior, tiene que escribirle al señor, oye, me he encontrado con una Júpiter no sé qué, como leches le hago el vaciado, ¿no? Pues ahora directamente tiene un GPT entrenado para cada marca. Entonces tú entras y dices, es una Júpiter, vale, pues me preguntas a GPT, oye, ¿cómo hago el vaciado del modelo X30? Y eso tiene los manuales de instrucciones de todas las calderas y automáticamente te dice, vale, para hacer el vaciado de la sal, haz estos pasos. Y el técnico junior, sin tener ni puñetera idea de no haber entrenado nunca, los mínimos a que le llames técnica, ¿no? Pero sin tener que necesitar las peculiaridades de cada caldera, puede tener acceso en segundos a todos los manuales de instrucciones e incluso lo puede tener con un finalín y se lo dice como. Entonces, al final puedes entrenar la CIA y luego hay muchas opciones, ¿vale? ChatGPT es una aplicación, ¿vale? $20 al mes. Ahora, si tú quieres tomártelo en serio, por ejemplo, hay unos abogados que se llaman, que han creado una historia que se llama Harvey, que es un ChatGPT que funciona mejor para abogados. Entonces, esta gente está asociada con OpenAI, han creado un modelo que se llama Fine-Tune, que es básicamente que tú le das mucha documentación, Vodafone está entrenando, por ejemplo. Le das mucha información sobre la empresa y ese modelo no solo tiene el conocimiento base exactamente, sino todo esto también. Funciona mucho mejor. Para hacer un Fine-Tune a lo bestia, son 2-3 millones de euros. ¿Vale? Esto es lo que han hecho estos de los abogados. Pero tú tienes opciones de Fine-Tune mucho más baratas que puedes hacer a nivel más dedicado para ti. Entonces, hay dos partes a la hora de aplicar la IA. Una es utilizar las herramientas existentes y otra es desarrollar herramientas ad hoc para ti que sean interesantes para tu producto concreto. Que lo puedes contratar con un desarrollador de IA, con un agente de un programador que pueda desarrollar herramientas que se conecten con ChatGPT, pero que hagan sus cosas sin trabajar directamente con ChatGPT. O sea, que puedes hacer cosas a nivel de automatismo de tu base de datos, que cada día te manda un reporte en un email con todas las ventas que habéis tenido, que al final de mes te haga un reporte de ventas automatizado. Probablemente todas estas cosas tenéis gente ya que lo sabe. O sea, si quieres trabajar con ChatGPT, pues hay fórmulas más óptimas, pero tú con ChatGPT puedes incluso conectarlo por APIs contra tu empresa y que ChatGPT en tiempo real pueda consultar tu base de datos. Ahora, la forma fácil que hacemos todos los autónomos es bajarnos un CSV y metérselo. Y él puede interpretar, por ejemplo, se llama Code Interpreter, y puede interpretar un CSV, incluso puede correr código. Hablan 20 idiomas de código, puede correr Python, C+, o lo que quieras. O sea, realmente son muy potentes estas herramientas. ¿Pero tiene una decisión, la GPT, o tú eres el que No, o sea, a ver, en toma de decisiones, a ver, es que deberíamos definir toma de decisiones. Entonces, cuando tú le dices dibújame un coche, te dibuja el coche que te da la gana, ¿vale? Entonces, evidentemente lo que no va a hacer es dibujar el coche que te da la gana y publicarlo en Instagram en tu nombre. Entonces, de hecho, si tú quieres que ChatGPT haga una consulta a una API externa, a un software externo, te va a pedir permiso para conectarse cada vez. Te va a decir, tienes un botón que puedes decir, da permiso más. Pero cada vez te va a decir, permítelo. Hay una cosa muy importante que es entender, sobre todo en el mundo empresarial, es que ChatGPT no deja de ser una empresa externa, una tercera empresa, con lo cual tenéis un problema de protección de datos. Según lo que le subáis podéis tener un problema real, ¿vale? Entonces ahí también es algo que se tiene que gestionar y que, bueno, realmente los servidores no están en Europa y hay mucha historia, ¿vale? Pero bueno, todo eso también depende.
no puedes hacer, hay modelos LLM como el ChatGPT que pueden funcionar en un ordenador local, ¿vale? Pero evidentemente no tiene la potencia que tiene ChatGPT. Estamos hablando de un cacharro que va en un ordenador que cuesta $1.000.000. Sí, o sea, toda la interacción con ChatGPT pasa en sus servidores. Solo tienes un interface donde lo ves, ¿vale? Entonces, evidentemente, le metas lo que le metas, lo estás subiendo, sube, y de hecho es más. Si no tienes una cuenta empresarial, por defecto, todo lo que metas lo van a usar en el entrenamiento del futuro. Ahora tienes una opción para decir que no, porque les obligaron, quizá había un pleito del año pasado, y les obligaron a poner un botón en que tú puedas optar a que no se entrene en tu contenido. Las cuentas empresariales por defecto no se entrenan. Sí, la última. Sí, la última, que bueno, podemos estar aquí ahora. Dime. Conceptualmente, cuando dices entrenar, ¿qué implica? Que de una base de datos extensa hace sus algoritmos, su forma de pensar, y si se aprecia la base de datos, ¿seguiría funcionando o va siempre a consultar la gente? No, es un entrenamiento como puedes entender de cualquier persona que se entrene en texto. Él lo que hace es tiene el dataset, entonces tú le das de comer el dataset, él se estudia el dataset y crea lo que se llaman los pesos. Y a partir de ahí no necesita ese dataset. Pero bueno, entiendo que se crea una especie de copia de su forma de pensar. Realmente es muy técnico, pero realmente lo que hace, no sé lo que sabe todo, pero realmente lo que hace es vectorizar las palabras. Entonces, esa tokenización, él vectoriza cosas, entonces perro y gato están cercanos. Entonces, él cuando ve perro y ve gato, interpreta que son animales. Entonces, ahí hay una vectorización de palabras. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, es mucho más complejo porque, por ejemplo, yo digo banco, y banco puede ser un banco de sentarse o un banco de dinero. Entonces, ¿cómo puede diferenciar un software cuando digo banco de dinero, cuando digo tal, cuando es un solo token? Pues lo hace. No es capaz de entender que si banco va acompañado de dólar, está hablando de banco de dinero y no banco de sentarse. Si banco va acompañado de parque, está hablando de lo otro. Y así una relación de trillones de redes neuronales súper complejas, conseguimos eso. Ahora, también te digo que no sabemos cómo funciona. Es decir, a esto sabemos que le damos esto, y además es una cosa muy curiosa, es la primera tecnología del mundo que a pequeña escala no funciona y que al escalarlo funciona de la hostia. Y nos estamos dando cuenta que cuanto más lo escalamos, más grande lo hacemos, mejor funciona. Pero es que en pruebas pequeñas no funciona. Entonces, lo que están dando cuenta esta gente es que si tú le das datos, de hecho el paper que descubrió los transformers, que es una arquitectura que utilizan en ChatGPT, se llama Data is all you need. Entonces, simplemente le datos y a correr. Entonces, tú le das más datos, más poder computacional para que pueda procesarlo, y a partir de ahí eso se convierte en ChatGPT. Y no sabemos por qué. Entonces, lo que pasa, esto es una capa de redes neuronales que se conectan entre sí, tal, un poco como nuestro cerebro, pero de una forma distinta, y dicen que si nosotros quisiésemos interpretar algo, como dices, ¿cuál es la capital de Francia? Y te contesta Berlín. Pues no está bien, ¿no? Pero si quisiéramos diagnosticar cómo ha sido el proceso interno de esa red neuronal, tardaríamos un equipo de científicos todo el mundo 35 años en desgranar cómo leches ha pasado por las redes neuronales para dar esta respuesta. Por lo cual, son lo que ellos llaman matrices inescrutables de datos, que no sabemos por qué funciona, pero bueno, el argumento que ellos escriben es tampoco entendemos el cerebro humano, aquí estamos todos, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Al final lo que es que pragmáticamente funciona y da un resultado. ¿Sí? Pues muchas gracias.